Hola, te doy la bienvenida a Serenidad sin Fronteras, un espacio diseñado para promover tu bienestar emocional y activar tu paz interior. Aquí encontrarás recursos psicoeducativos para comprender mejor tu mente y tus emociones, reducir la ansiedad y fortalecer tu salud mental, sin importar en qué lugar del mundo te encuentres. Soy Yubi Terán, licenciada en Psicología, graduada en Venezuela, migrante y defensora de los derechos humanos, dedicada al acompañamiento de la comunidad migrante desde un enfoque educativo y de cuidado emocional. Acompáñame en este viaje hacia una vida con más calma, conciencia y bienestar. Aunque este es un podcast orientado al bienestar y la salud mental, no sustituye la terapia psicológica. Si estás experimentando malestar significativo, busca ayuda de un profesional de la salud mental debidamente calificado. Porque algunas personas logran reconstruir su vida después de emigrar mientras otras sienten que nunca terminan de encontrar su lugar. En este episodio descubrirás por qué el duelo migratorio no es igual para todos, qué es el llamado síndrome de Ulises y cómo un relato escrito hace casi 3.000 años puede ayudarte a entender mejor lo que quizá tú mismo estás viviendo. Comencemos. En mi primer episodio hablo de cómo en el duelo migratorio se pueden dar hasta 7 duelos en uno. Si no lo has escuchado, te invito a darte una pasadita por ese primer episodio, en el que cuento cómo nació este proyecto que, primordialmente, se basa en crear un espacio especialmente diseñado para mejorar la calidad de vida y salud mental de la comunidad migrante. En este episodio, quiero compartirte mi mirada del duelo migratorio, desde la perspectiva del profesional y desde mi vivencia como migrante. Claro está, puede que mi vivencia no se parezca mucho a la tuya. Al fin y al cabo, cada historia es personal y única, pero existen elementos comunes en ese camino llamado migración, que son como especie de estaciones que vamos atravesando, aun cuando para algunos sea un camino más tortuoso o árido y para otros sea un camino con mejor clima y jardines floridos. La migración es muchas veces más una solución que un problema, pero es una solución que encierra a su vez su parte de problema. Esta frase, acuñada por Achotegui en el año 2012, nos habla de la complejidad del fenómeno migratorio y cómo este fenómeno, aunque se constituye en una evolución característica del ser humano y que nos ha permitido llegar como especie a donde estamos hoy en día, en sí encierra un sinfín de complejidades. Y es que la migración es un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma. Y en teoría, venimos como seres humanos equipados con las herramientas necesarias para migrar con éxito. Sin embargo, el fenómeno de la migración ha ido variando en el tiempo y la migración del siglo XXI es característicamente mucho más compleja de lo que fue para nuestros antepasados. Las leyes migratorias se han ido forjando y se han ido modificando en el transcurrir del tiempo. Por ejemplo, en Alemania no había leyes migratorias sino hasta el año 2005, año en que se creó la Ley de Inmigración, que permitió la regularización de visas de trabajo, de integración y de asilo, aun cuando en Alemania ya había algunos intentos o algunos esbozos de leyes migratorias desde el año 1955. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos, no existían leyes migratorias hasta el año 1970, año en que se creó la Immigration Naturalization Act, o INA, por sus siglas en inglés, que es la ley que regula todo lo que se corresponde en materia migratoria hoy en día en los Estados Unidos. Y es innegable, por ejemplo, el hecho de que hoy, en el año 2025, Estados Unidos está experimentando un recrudecimiento de políticas migratorias sumamente agresivas que están afectando a la comunidad migrante.
De modo que no es lo mismo ser un inmigrante en el siglo XVIII con condiciones difíciles que ser un inmigrante en el siglo XXI en medio de condiciones en muchas ocasiones extremas. El duelo migratorio puede ser vivido en forma de duelo simple, duelo complicado o duelo extremo. En ese primer episodio menciono cómo el estado de salud del inmigrante previo a la migración, su salud mental y física, determina, junto con otros elementos como por ejemplo las motivaciones mismas detrás de la decisión de emigrar o las dificultades que atraviesa ese migrante durante la travesía, o incluso las características propias y regulaciones migratorias del país de acogida. Son todos esos elementos que pueden conllevar a que el duelo migratorio sea vivido en forma de duelo simple, duelo complicado o duelo extremo. Ahora, ¿qué viene siendo un duelo migratorio simple? Bueno, digamos que el duelo simple es esa travesía en la que las flores del camino son más o menos como las imaginamos. Es decir, la realidad se ajusta relativamente a la expectativa que teníamos. Bien sea porque el migrante se ocupó de elaborar un buen plan, un plan claro, en el que se tomó el tiempo de investigar sobre el país de acogida, o también puede haber sido porque la persona tiene raíces provenientes de esa cultura. Un ejemplo, los padres de Ana Lucía nacieron en España y emigraron a Venezuela cuando niños. Y ahora Ana Lucía, que nació en Venezuela, toma la decisión de emigrar de Venezuela a España. En este caso, Ana Lucía tal vez haya viajado a España con su familia en varias ocasiones, o tenga en su crianza algunos elementos o tradiciones propios de la cultura española, e incluso puede que sus padres tengan inmuebles en España con los que Ana Lucía puede contar para poder iniciar su proceso de reasentamiento. En líneas generales, a mayor brecha entre la expectativa y la realidad, mayor será el nivel de frustración y, en consecuencia, mayor nivel de complejidad. El duelo migratorio simple también puede verse como esa travesía en la que el inmigrante se entrenó antes de la carrera. ¿Cómo así? Una persona que toma la decisión consciente y voluntaria de emigrar probablemente se tome el tiempo de completar rituales de despedida que le permitirán una mejor elaboración del duelo. Un corredor que decide enlistarse en una carrera y se compromete con el proceso en serio, tal vez contacte a un entrenador que le guíe con rutinas de entrenamiento con las que pueda ir gradualmente aumentando su nivel de resistencia y con regímenes alimenticios y de estilos de vida que le faciliten el proceso. Asimismo, el migrante que se entrena antes de la carrera es aquel que está consciente de que su decisión implicará un cambio trascendental y, en consecuencia, busca acompañamiento por parte de un profesional calificado que le guíe en el proceso de planificación, preparación previa e incluso las despedidas que necesita llevar a cabo. El camino del duelo migratorio simple también puede verse como ese migrante que emprende su vuelo en manada. ¿Te has fijado en la formación en V durante el vuelo característica de los patos? La razón por la que los patos adoptan ese particular estilo de formación en V es para trabajar en equipo. Ellos se van rotando las posiciones de manera que quien va adelante es quien lleva la carga de mayor fricción del viento y esa ave luego es sustituida por otra ave que está más descansada por el efecto de la estela. Quien emigra solo lleva toda la fricción del vuelo, todo el camino, y no tiene con quién cambiar de posición. Yo recuerdo que los primeros meses de nuestro proceso migratorio yo sentía como a veces yo le daba fuerzas a mi esposo y en otras ocasiones era él quien me daba fuerzas a mí. A veces yo le daba fuerzas a mi hijo y en ocasiones mi hijo me daba fuerzas a mí. Aquellas familias en las que, por ejemplo, emigra un miembro solo y el resto del grupo familiar se le une muchísimo tiempo después,
se ven sometidas a unos niveles de fricción que en ocasiones terminan por romper el vínculo entre sus miembros. También está el caso de los jóvenes que probablemente salgan sin el resto del grupo familiar, pero eso ya forma parte de ese proceso de separatidad que característicamente vive el adolescente. Sin embargo, por lo general, estos adolescentes necesitan de una manada, es decir, pares, amigos, y en ocasiones se ponen de acuerdo con esos amigos para emigrar en grupo. Y eso de alguna manera hace que el camino sea más llevadero. De seguro habrá otros elementos que se me pueden estar pasando por alto en este momento, pero la idea es que puedas formarte una imagen mental de cómo es el duelo simple o el duelo migratorio simple. Ahora, hablemos del duelo complicado. Es ese duelo migratorio que implica un mayor grado de dificultad. Es como en el videojuego, estoy en otro nivel más avanzado con mayores retos que superar. Puede que la persona ya traiga una limitación previa, como por ejemplo alguna condición de salud mental o física, o aquellas personas que se enfrentan a un país de acogida sumamente hostil. Entonces, a menor capacidad de control percibida, mayor será la complejidad en la elaboración del duelo. En el símil del camino, estaríamos hablando de un terreno muchísimo más intrincado y cargado de obstáculos que hacen que ese recorrido sea mucho menos lineal, más impredecible e inestable. Y luego tenemos el escenario del duelo extremo, que ya se trata de un recorrido tan complejo que pareciera que el inmigrante se encuentra en un laberinto, donde termina perdiéndose y en consecuencia no se logra la elaboración del duelo. En este caso, ya estamos hablando de un proceso que se conoce en el ámbito de la salud mental como síndrome de Ulises, nombre que tiene su origen en el héroe de la Odisea, una obra griega escrita por Homero que relata toda una travesía épica en la que Ulises, de regreso a casa después de una guerra, atraviesa un sinfín de desafíos para poder finalmente regresar a su hogar. Y Ulises pasábase los días sentado en las rocas, a la orilla del mar, consumiéndose a fuerza de llanto, suspiros y penas, fijando sus ojos en el mar estéril, llorando incansablemente. Esto es un extracto del canto quinto de la Odisea. Me preguntas, Cíclope, ¿cómo me llamo? Voy a decírtelo. Mi nombre es Nadie, y nadie me llaman todos. Extracto del canto noveno de la Odisea. Como todo duelo no elaborado, el duelo migratorio puede implicar quedarse atascado dentro del laberinto. Dentro de este laberinto, la persona puede llegar a perder el norte, la salud mental e incluso su propio sentido de identidad. El duelo migratorio en general cumple con algunas características. Al igual que en un divorcio, es un duelo parcial. No hay una desaparición, sino una separación. En ese sentido, no hay una despedida definitiva. Algunos inmigrantes mantienen la expectativa de regresar algún día cuando las condiciones cambien, y esto puede llegar a nublar su capacidad de proyectarse en el largo plazo en el país de acogida. Otra característica es que el duelo migratorio es un duelo recurrente. Es un duelo que va y viene durante la vida del sujeto y que puede reavivarse después de un reencuentro. Un ejemplo de ello es el caso de Andreina, quien emigró en calidad de refugiado a los Estados Unidos. Después de 4 años de no ver a su madre viene a visitarla durante aproximadamente 3 semanas. Tras su regreso, la mamá de Andreina empezó a extrañarla tanto que su estado de ánimo e incluso su salud física se vieron afectadas. Otra característica del duelo migratorio es que es un duelo que está vinculado a aspectos infantiles muy arraigados. Y eso hace que la persona sea menos flexible en ese proceso
de adaptación si lo comparamos, por ejemplo, con un duelo que esté asociado a una etapa de vida mucho más tardía. Es decir, si yo pierdo una relación significativa, por ejemplo, que logré consolidar en mi madurez, obviamente yo voy a extrañar a esa persona. Pero yo he vivido gran cantidad de años sin esa persona y por lo tanto puedo volver a rituales o hábitos de los que puedo echar mano. Sin embargo, como acabo de mencionar, en el caso del duelo migratorio generalmente está arraigado en esas etapas muy tempranas. Otra característica, como ya hemos mencionado anteriormente, es que el duelo migratorio es un duelo múltiple. Ahí es donde hablamos de los 7 duelos de la migración. El migrante puede acumular hasta 7 duelos en uno, que viene siendo el duelo por la familia, el duelo por la lengua, el duelo por la cultura, el duelo por la tierra, el duelo por el estatus social, el duelo por el grupo de pertenencia y el duelo por los riesgos a su integridad física. Y como mencioné en el primer episodio, yo puedo experimentar uno de estos duelos o puedo experimentar varios o puedo experimentarlos los 7 juntos y allí se va dando cada vez un mayor nivel de complejidad. Otra característica del duelo migratorio es que puede generar un cambio en la identidad, porque conlleva en sí un vacío en la identidad del sujeto, porque hay una pérdida de los referentes sociales y culturales. Y en ese sentido surge en algunos casos la necesidad de reestructurar el yo. Un ejemplo de ello es un médico cirujano que para sobrevivir en su país de acogida trabaja como taxista y no le queda más opción que desarrollar una nueva perspectiva de vida y de sí mismo para poder adaptarse y sobrevivir. Otra característica del duelo migratorio es que puede generar una regresión psicológica como mecanismo de adaptación muy primitivo ante niveles de estrés crónicos y extremos. Un ejemplo de ello es el caso de Simón, de 8 años. Simón dejó de mojar la cama cuando tenía aproximadamente 4 años. Hoy, sus padres, además de tener que lidiar con trabajos extenuantes y jornadas de hasta 12 horas, en la mañana se encuentran con que Simón ha mojado otra vez la cama. Se frustran y lo regañan. Curiosamente, al mismo tiempo, su mamá María ha empezado a comerse las uñas como lo hacía cuando era pequeña. Otra característica del duelo migratorio es que estos mecanismos de defensa pueden dar lugar a errores cognitivos, es decir, modos erróneos en que proceso la información que me llega del medio externo. Volviendo al ejemplo de Simón y su mamá. María, la mamá de Simón, puede llegar a desarrollar la creencia de que es un fracaso como madre ante la incapacidad de ayudar a su hijo a controlar esfínteres. Y al mismo tiempo, Simón puede sentir que es una vergüenza para sus padres. Otra característica del duelo migratorio es que viene acompañado de sentimientos de ambivalencia. Un ejemplo, puedo estar disfrutando de un helado y un cine y al mismo tiempo puedo sentir culpa por esa familia que he dejado atrás y que no tiene suficiente comida en la nevera. Otra característica del duelo migratorio es que, y esta es muy dura, porque no solamente el duelo migratorio lo vive quien emigra, sino que también lo vive quien queda en el país de origen. Como es el caso de Venezuela, que tantos venezolanos hemos inmigrado, el país cambia. Cuando tu médico, tus hijos y tu mejor amigo se han ido, tu país cambia. Las celebraciones navideñas cambian. Dejan de ser una gran reunión familiar con nietos, tías y primos para convertirse en una cena íntima con cantidad de invitados que se pueden contar con los dedos de las manos. El duelo migratorio, en el caso del inmigrante que vuelve a su país de origen, es que ese regresar a casa es en sí una nueva migración.
al volver, el país que dejamos ya no es el mismo. Y la persona que emigró puede sentir que no cabe ni allá ni acá. Otra característica del duelo migratorio es que es transgeneracional. Esos duelos migratorios no resueltos en un padre pueden terminar afectando el sistema de creencias y el sentido de pertenencia no solamente de sus hijos, sino también de sus nietos. Y el duelo migratorio es un duelo que tiene lugar en una serie de fases o etapas. ¿Cuáles son esas etapas del duelo migratorio? Aquí se hace un símil del recorrido del duelo donde hay unas fases que se van dando. Y en este caso el duelo migratorio es simplemente un tipo de duelo específico, pero tiene ese mismo recorrido y tiene unas etapas que se parecen mucho a las etapas del duelo por la pérdida de un ser querido. Una primera etapa que se asemeja a la etapa de negación en el duelo por la pérdida de un ser querido es la etapa de idealización. Y es esa etapa que yo llamo la fase del turista, donde, wow, qué lindo es el país, qué bien bonito funciona todo, qué maravilla, mira los paisajes, mira qué espectacular, mira los centros comerciales, mira esto, mira aquello. Es esa idealización, incluso por encima de la realidad. Una segunda fase es la fase de confrontación con la realidad, que implica un choque cultural. Implica quizá verse de cara con la discriminación, con esas barreras del idioma, con las pérdidas materiales o afectivas, que implica todo lo que he dejado atrás. Una tercera etapa es la etapa de anhelo, esa fase de tristeza y duelo por lo perdido. Es esa etapa donde ya toca vivir la nostalgia, la depresión, el anhelo por ese país de origen, esa sensación de que no pertenezco, de que extraño a mis padres, a mis viejos, a mi hogar, mi tierra, mi clima, y andamos como añorando constantemente. La siguiente etapa es la etapa de reorganización y es esa búsqueda de sentido, esa reconstrucción de la identidad. Es donde se da ya una integración cultural y emocional. Y finalmente viene la fase de ocupación de ese nuevo territorio psicológico, por así decirlo. Y es esa fase de resolución o integración, donde el migrante ya puede sentirse en paz con su historia y es capaz de vivir plenamente en su nuevo entorno sin olvidarse de sus raíces. Este es un recorrido que para nada es lineal, todo lo contrario. Es un recorrido como en zigzag. Yo lo dibujo a veces como un recorrido con muchas curvas, ¿no? Un recorrido sumamente intrincado en ocasiones. Y es un recorrido en el que a veces se avanzan 2 pasos y se retrocede uno. Yo cuando chiquita jugaba María de Paz. Y es un juego en el que vamos avanzando hacia adelante y luego retrocedemos y vamos para un lado y vamos para el otro. Y dice así, María, la paz, la paz, la paz. Y ahí caminamos hacia adelante, ¿no? Y luego decimos, un paso para atrás, para atrás, para atrás. Y caminamos hacia atrás. Para un lado y damos un saltico. Y ahí caminamos hacia la derecha. Para el otro y damos un saltico. Y ahí hemos caminado hacia la izquierda, como en zigzag. María, la paz, la paz, la paz. Un paso para atrás, para atrás, para atrás. Para un lado, para el otro. Y en ese jueguito podemos sentir que no estamos avanzando, porque vamos un paso para adelante, un paso para atrás, un paso para un lado, un paso para el otro. Así es el camino del duelo migratorio. Y en ese avanzar y retroceder, quienes están viviendo un duelo extremo y padecen el síndrome de Ulises, pueden llegar a sentirse atascados, pueden llegar a creer que nunca van a salir del laberinto. De allí la importancia de tejer redes de apoyo y de brindar recursos a la comunidad migrante. Y es precisamente lo que este podcast pretende ser, un refugio, un espacio seguro en el que los Ulises del siglo XXI pueden encontrar alimento y comida para el alma que les ayude a reparar sus fuerzas para continuar su travesía.
En la Odisea, después de superar un sinfín de dificultades, Ulises regresa a casa. Su esposa al principio no lo reconoce, porque Ulises ha cambiado en ese recorrido. Sin embargo, finalmente logran reencontrarse. Ulises logra ocupar ese nuevo territorio que habita, sin dejar de un lado las experiencias vividas y los aprendizajes adquiridos durante su travesía. El duelo migratorio no es solo una pérdida, es también un puente que une generaciones, que une culturas. Es una invitación a transformarnos con raíces profundas. Es sanar, es crecer y es crear nuevos hogares en el corazón, llevando un pedacito de nuestra tierra donde quiera que estemos. Te invito a seguirme, a activar las notificaciones y compartir este espacio con cualquier persona de habla hispana que pueda sacarle provecho sin fronteras.